Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 6 de junio. Empezamos a grabar a las 8:38 de la mañana, hora española, 2:38 de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos a unas bolsas que intentan hacer la digestión del muy movidito día que tuvimos ayer. Fue un día en intradía prácticamente imposible, inoperativo, era una locura, con bandazos constantemente pues de cerca de 50 puntos del SP500, abajo arriba, no sé si dio 7 u 8 bandazos a lo largo de la sesión, y donde asistimos pues a un nuevo fenómeno. Ahora resulta que la bolsa no solo se mueve por todos los líos de los aranceles, datos macro y demás, sino por las peleas internas dentro de Estados Unidos. Fue un espectáculo pues bastante lamentable la pelea que tuvieron en directo en Twitter Trump y Elon Musk, donde se lanzaron acusaciones muy graves, como cuando le dijo Musk a Trump que estaba en la lista Epstein, ¿no? Y cosas así. Trump le dijo que iba a quitarle todas las subvenciones, el otro que no sé qué, que no sé cuántas, y mientras los mercados veían el espectáculo atónitos y cayendo pues con mucha fuerza, y sobre todo quien lo pagó muy caro fue Tesla, que terminó el día con un desplome del 14,26%. Aquí lo vemos, el gráfico de 4 horas. Vamos a verlo en el gráfico diario. Bueno, pues ahí lo tenemos, lo que le costó la discusión a Tesla. Dicen los expertos que en esta pelea al final lo que subyace son negocios. El Wall Street Journal dice que el problema de fondo por el que ha estallado todo esto viene de que Trump no ha respetado el candidato de Elon Musk a la NASA. Ya saben que Musk también tiene grandes intereses en el mundo aeroespacial con su empresa SpaceX. Y bueno, pues que Trump ha impuesto otro candidato que no es favorable a Elon Musk, lo cual pues va a perjudicar mucho los negocios en este sector que tiene Musk. Además, pues también las discrepancias en cuanto al programa de recortes fiscales, y también pues el hecho de que la política de Trump, aunque eso ya se sabía y lo sabía Elon Musk cuando se metió en política, el programa electoral de Trump respecto a los coches eléctricos no es nada favorable, ¿no? Pero insiste el Wall Street Journal que el verdadero problema está en ese candidato a la NASA que Trump pues, no ha respetado el que quería Elon Musk. Precisamente el rebote que estamos viendo ahora en Wall Street, tenemos al SP500 subiendo 0,43, al Nasdaq subiendo 0,41 y al Russell subiendo 0,66%, se fundamenta en que han aparecido una serie de noticias durante la noche que dicen que la Casa Blanca ha preparado una entrevista hoy o una llamada entre los dos para que firmen la paz y se dejen de líos, ya que esta pelea pues no trae nada bueno para ninguno de los dos. Esto es evidente. Ayer en todo momento se vio a Trump bastante contenido en la pelea para lo que es él y cómo se suele poner y lo explosivo que es. Estaba relativamente contenido en medio de la pelea. En fin, el mercado cree que van a hacer las paces y de ahí el rebote, porque de hecho Tesla está rebotando en el fuera de horas alrededor de un 5% tras estas informaciones. Otra de las perlas que soltó Musk, que esto ya después de la pelea, lo soltó al cabo de un rato, dijo que los aranceles iban a causar una recesión en la segunda parte del 2025. Hay que recordar que Elon Musk en todo momento le ha pedido a Trump que se dejara de líos de aranceles y que intentara pactar zonas de aranceles cero, algo que no parece demasiado difícil que lo pudiera haber conseguido, al menos con sus socios principales, que les vuelvo a recordar que son Canadá, México, la Unión Europea y China. Lo de China es más difícil, pero con los otros tres yo creo que se podría haber conseguido. Hablando de aranceles, parece que las peleas no solo se circunscriben a la que ya hemos comentado, declaraciones de la delegación japonesa que dicen estar muy sorprendidos por las discusiones que tuvieron delante de ellos Lunik, Green y Besen, porque no estaban de acuerdo en cómo tenían que negociar con los japoneses, y todo esto, insisto, con los japoneses delante. Entonces Japón dice que el acuerdo no avanza porque están peleándose entre ellos. En fin, todo esto
francamente necesita un poquito de orden y un poquito de seriedad. También el mercado en Europa, en este caso, sigue haciendo la digestión de lo que sucedió ayer con el Banco Central Europeo. Ya llegó, como siempre, la filtración habitual a los grandes medios de lo que pasó de verdad en la reunión, y lo que pasó de verdad en la reunión es que la mayoría no van a tocar tipos en julio. Están de acuerdo en no tocar los tipos en julio. Es decir, que al menos una parada va a haber, luego ya veremos según cómo vaya la cosa, pero en la próxima reunión no habrá bajada de tipos, salvo que haya cambios importantes. De momento la mayoría está de acuerdo en no bajar más los tipos. Trump ha hecho declaraciones favorables respecto a China. Como siempre, taco. Primero digo una cosa, luego digo la contraria sin que haya ninguna justificación. El viernes pasado recuerden que dijo que China estaba saltándose completamente los acuerdos de Ginebra, y ayer dijo que China en ningún momento se ha saltado los acuerdos de Ginebra. Bueno, pues lo típico, estamos ya acostumbrados a estas cosas, pero en fin, esto es favorable también para el mercado, francamente. La India esta noche ha bajado los tipos en 50 puntos básicos, más de lo que se esperaban 25, hasta 5,5. El Banco Central chino también esta noche, esto también es favorable para las bolsas, ha inyectado liquidez. No es frecuente que hacia mediados de mes lo haga, lo suele hacer más bien a finales, pero en este caso pues posiblemente ha interpretado que la economía anda un poco flojeras y que lo necesitaba. Hemos tenido dato de Producto Industrial en Alemania, menos 1,8%, cuando se esperaba menos 1%, es decir, bastante peor de lo esperado. Estamos hablando de interanuales. Y a destacar que los bonos están muy tranquilos, siguen con rentabilidades bajas y en calma, porque los datos macro recientes pues no están siendo buenos, los de los últimos pocos días, y esto les tranquiliza, eso no deja de ser un factor bueno. En este momento la rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 4,39%. En datos macro, destacar también que ayer por la noche publicó su indicador adelantado de Producto Interior Bruto del segundo trimestre la Reserva Federal de Atlanta, y en esta actualización bajó de 4,6 a 3,8%, pero sigue indicando que en el segundo trimestre va a salir un Producto Interior Bruto fuerte y que por lo tanto pues no se ven expectativas de recesión al corto plazo. El dato macro clave va a ser el dato de empleo, y estas son las previsiones que está haciendo ahora mismo Goldman, ¿no? El número susurrado, según Bloomberg, es decir, el número que de verdad están manejando las manos fuertes, es de 110.000, un poco por debajo de la previsión oficial. Está puesto aquí. Bien, pues partiendo de la base de que lo que se está esperando de verdad es 110.000, pues Goldman piensa que por debajo de 100.000 problemas, aunque dudas, el mercado estaría dudoso porque creen que una cifra 75.000, 100.000, aunque sería mala, indicaría que la economía está complicándose bastante, posiblemente como los tipos de interés tendrían muchas más posibilidades de bajar, pues se calmarían. Cifras entre 50 y 75.000 creen que causarían una bajada del 0,75% en el S&P 500, y cifras por debajo de 50.000 provocarían una caída del 1,5% con fuertes temores de recesión. En cambio, por arriba, pues una cifra dentro de lo esperado sería más 0,5% según ellos, una cifra entre 125.000 y 150.000 significaría una subida de 0,75%, y una cifra superior a 150.000 significaría una subida de más del 1%. Viendo un poco el paro semanal que salió ayer y el dato de ADP, pues no da pie a pensar en un buen dato de empleo, pero nunca se sabe. Es que recuerden que en Estados Unidos se calcula como una encuesta. Esto le genera muchos problemas metodológicos y suele ser muy imprevisible. Por ejemplo, pueden ver este comentario de Peter Berezin, que es director de BCA. Como dice, aquí está la traducción, que es cierto que el ADP no es un buen predictor de la estimación de nóminas del gobierno, pero también es cierto que el ADP se basa en datos reales. Esto es muy importante. El ADP no es una encuesta, se basa en datos reales, mientras que la estimación
estimación, no dato real, de nóminas del gobierno, se basa en una encuesta. Esto es lo que le da muchos problemas metodológicos. ADP es probablemente el mejor indicador de la tendencia subyacente del empleo. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. El ADP se le desprecia mucho porque no se parece al dato de empleo, pero es que es el dato de empleo el que yo creo que falla. El ADP te está reflejando siempre muy bien la tendencia subyacente, y la tendencia subyacente es de que el empleo se está enfriando, claramente. Salga lo que salga hoy, en esa encuesta tan sui generis y donde se meten muchas cosas estimadas en una hoja Excel. El dato de ADP es dato real y la tendencia subyacente es débil. Y eso es lo que hay. Aunque salga hoy, pues lo que tenga que salir, que cualquiera sabe, es completamente imprevisible, vuelvo a repetir. Según indica Goldman en su paper de cierre de ayer, el movimiento esperado tras el dato de empleo es de alrededor de un 0,90%. Bueno, para lo que son este tipo de datos es alto, pero no es de las reacciones más altas esperadas. Ya que tenemos el paper, ayer hubo fuertes compras al cierre de la sesión. El MOC fue de 4.100 millones y el volumen fue alto, 17.400 millones, cuando se esperaba, cuando el promedio es de 16.500 millones. El VIX, con tanto bandazo, pues lógicamente subió casi un 5% hasta 18,48. La fuerte caída de Tesla del 14% significó casi el 40% del movimiento bajista del SP500, o sea que tuvo una grandísima influencia. Y aquí pues se ve lo que les decía, el número que están esperando las manos fuertes es de 110.000, aunque el consenso se mantiene en 125.000, pero no es un consenso real, es el consenso oficial que se hizo en su momento y ahí se ha quedado, pero ahora mismo ya digo que las manos fuertes esperan 110.000, así que no jueguen con esta cifra, sino con esta. Por ejemplo, 125.000 podría parecer en línea con lo esperado, pero realmente sería mejor de lo esperado. Aquí tienen un gráfico curioso de cómo caía Tesla según se iban machacando el uno al otro. Trump decía una cosa, Elon Musk decía otra, y ahí se iban contestando, y cómo iba cayendo Tesla. Un poco lamentable todo esto. La noche en Asia ha terminado bien para el Nikkei, más 0,53%, pero la bolsa china está bajando ligeramente un 0,1%. Repasamos el tablero, el DAX está bajando 0,18%, el Eurostoxx 50 baja 0,17% y el IBEX baja 0,06%. En divisas no hay grandes movimientos, en todo caso destacar la subida del dólar contra el yen de 0,33%, ojo al Bitcoin, que remonta un 1,64%, hasta 103.249. Ahí lo tenemos apoyándose en la media de 50. Parece que es el siguiente nivel de soporte clave en 100.100 aproximadamente. Si la pierde, podría irse otra vez a buscar la media de 200 en 95.400 y sigue sin poder consolidar un movimiento claro por encima del 100.000. Sigue generando dudas en ese nivel. Los bonos ya lo hemos dicho que están planos, los futuros americanos en el Globes, como ya hemos comentado, moviéndose entre el 0,4 y 0,6, el oro sube 0,27% y el petróleo baja 0,21%. Desde el punto de vista técnico, pues seguimos igual como desde el día 12 de mayo, vueltas y más vueltas, pero no vamos camino de ninguna parte. La media de 200 sigue siendo tocada casi a diario. Pues hay un movimiento entre 6.000 y la media de 200 en el SP500 y ahí estamos dando bandazos. Así que el gráfico de 4 horas lo vemos mejor. Ayer volvió a tocar la banda de Mogilev superior en numerosas ocasiones y cada vez que la tocaba pues le aparecía un papelón con las excusas de todos los líos que hay en la política de Estados Unidos. Y por debajo pues ahí la doble confluencia entre la media de 50 y el Kijun en el entorno 5.920 o por ahí, pues le estuvo actuando de soporte, pero el lateral es riguroso. Desde el día 12 de mayo no se ha movido absolutamente nada el SP500. Ya llevamos prácticamente un mes donde se dan bandazos, pero siempre se termina volviendo al mismo lugar. Así que a la espera de ver si se rompe esta resistencia, que está ya muy machacada, en una de estas se podría romper, o bien si vuelve otra vez abajo tras haber resistido. Desde el punto de vista cuantitativo, ayer el spot cerró por aquí en 5.971
tiene muy fuerte resistencia en 6000, la zona 6000-6012 es muy difícil, luego tiene otra en 6050, 6048 para ser exactos, y otra en 6102. Se meterían problemas por debajo de la zona 5950 aproximadamente, con el siguiente soporte en 5905. Más a corto plazo, pues vemos aquí la fuerte resistencia que tiene. Más a corto plazo se ve que la resistencia empieza no mucho más arriba de donde está ahora, entre 5982 y 6012. Toda esa zona es bastante difícil, luego ya sería más fácil. Se meten líos, como ya hemos visto antes, por debajo de 5950 más o menos, donde tiene además un muy fuerte soporte. Estar por debajo no sería nada bueno. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. Yo me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Hoy esperaremos al dato de empleo para poderlo dar en directo. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Les deseo que pasen una muy buena jornada. Gracias por estar ahí. Saludos desde una soleada mañana en Suiza. Gracias.